Hola a todos, les traigo la siguiente parte de Shadow's Lair. Capítulo 4. El rey de la montaña. Muchos esclavos se giraron en dirección al estruendo y levantaron la cabeza, solo para ver rocas y pesados trozos de hielo cayendo sobre ellos desde arriba. Inmediatamente entraron en pánico y se tambalearon medio de una cacofonía de gritos. Las sombras danzaban alegremente sobre las piedras negras mientras, enredados en la gruesa cadena, aquellos esclavos caían al suelo y arrastraban a otros con ellos. Sunny fue uno de los pocos que se mantuvo en pie, principalmente porque estaba listo para que algo así sucediera. Tranquilo y sereno, miró el cielo nocturno. Sus ojos mejorados por atributos perforaron la oscuridad y dio un paso hacia atrás. En el segundo siguiente, un trozo de hielo del tamaño del torso de un hombre golpeó el suelo justo frente a él y explotó, cubriendo todo a su alrededor con fragmentos afilados. Otros no fueron tan rápidos. Mientras continuaba lloviendo hielo y piedras, muchos resultaron heridos y algunos incluso perdieron la vida. Se escucharon gemidos desgarradores en el aire. De pie, idiotas, a la pared. El veterano soldado, el que había azotado a Sunny unas horas antes, gritaba furioso, intentando que los esclavos se dirigieran hacia la relativa seguridad de la ladera de la montaña. Sin embargo, antes de que nadie pudiera obedecer su orden, algo enorme se desplomó, provocando un temblor en las piedras bajo sus pies. Cayó justo entre la caravana y la pared de la montaña, sumiendo todo en el silencio durante unos segundos. Al principio, parecía un trozo de nieve sucia, de forma más o menos redonda y tan alto como un jinete. Sin embargo, una vez que la criatura desplegó sus largas extremidades, se elevó sobre la plataforma de piedra como un presagio de muerte. Esa cosa debe tener al menos 4 metros de altura, pensó Sunny, un poco aturdido. La criatura tenía 2 piernas cortas, un torso demacrado y encorvado, y manos desproporcionadamente largas y con múltiples articulaciones. 2 de ellas terminaban en un par de horribles garras de hueso, y otras 2, estas más cortas, terminaban en dedos y humanos. Lo que a primera vista parecía nieve sucia resultó ser su pelaje, de un gris amarillento, lo suficientemente grueso como para detener flechas y espadas. En la cabeza, 5 ojos blancos y lechosos observaban a los esclavos con indiferencia, como si fueran insectos. Debajo de ellos, una terrible boca repleta de dientes afilados, como cuchillas, estaba entreabierta, como si estuviera esperando. Una baba viscosa corría por la barbilla de la criatura y goteaba sobre la nieve. Rey de la montaña. Pero lo que más ponía nervioso a Sunny eran las extrañas formas que se movían sin cesar, como gusanos, bajo la piel de la criatura. Podía verlas claramente porque, por desgracia, él era una de las desafortunadas almas que estaban más cerca de la monstruosidad y que disfrutaba de una nauseabunda vista en primera fila. Bueno, eso es simplemente demasiado, pensó estupefacto. En cuanto Sunny terminó de pensar en eso, se desató el infierno. La criatura se movió, lanzando garras en su dirección, pero Sunny estaba un paso adelante. Sin perder un solo momento, saltó hacia un lado, hasta donde la cadena lo permitía, colocando convenientemente al esclavo de hombros anchos entre él y el monstruo. Su rápida reacción le salvó la vida, ya que esas afiladas garras, cada una tan larga como una espada, atravesaron al hombre de hombros anchos una fracción de segundo después y lanzaron chorros de sangre por el aire. Empapado en el líquido caliente, Sunny cayó al suelo y su compañero esclavo, ahora simplemente un cadáver, cayó sobre él desde arriba. Maldita sea, ¿por qué pesas tanto? Cegado temporalmente, Sunny escuchó un aullido escalofriante y sintió que una enorme sombra pasaba sobre él. Inmediatamente después, un coro ensordecedor de gritos llenó la noche. Sin prestarle atención, trató de hacer rodar el cadáver hacia un lado, pero fue detenido por un fuerte tirón de la cadena que le retorció las muñecas y llenó su mente de un dolor al rojo vivo. Desorientado, sintió que lo arrastraban unos pasos. Pero entonces la cadena se aflojó de repente y pudo controlar sus manos nuevamente. ¿Ves? Las cosas podrían haber sido peores. Apoyó las palmas de las manos sobre el pecho del muerto y empujó con todas sus fuerzas. El pesado cadáver resistió obstinadamente todos sus intentos, pero finalmente cayó de lado, liberando a Sunny. Sin embargo, no pudo celebrar esta nueva libertad,
ya que su sangre se convirtió de repente en hielo, porque en ese momento, con sus palmas todavía presionadas contra el cuerpo sangrante del esclavo de anchos hombros, claramente sintió que algo se retorcía bajo la piel del hombre muerto. Tenías que pensar en cómo las cosas no podrían empeorar. ¿Verdad, idiota?, pensó. Y luego se encogió. Sunny empujó el cadáver con las piernas y se alejó lo más que pudo de él, lo que le permitió alejarse 1,5 metros, gracias a la omnipresente cadena. Miró rápidamente a su alrededor y vio una masa de sombras danzantes y la silueta del monstruo que se desataba entre los esclavos que gritaban en el extremo opuesto de la plataforma de piedra. Luego se concentró en el cadáver, que empezaba a convulsionar con creciente violencia. Al otro lado del cadáver, el esclavo astuto lo miraba con la mandíbula abierta y una expresión de horror en el rostro. Sunny hizo un gesto para llamar su atención. ¿Qué estás mirando? Apártate de eso. El esclavo lo intentó, pero cayó al suelo inmediatamente. La cadena quedó retorcida entre los tres, atrapada bajo el peso del hombre de hombros anchos. Sunny apretó los dientes. Justo debajo de sus ojos, el cadáver estaba pasando por una metamorfosis inducida por la pesadilla. Extraños crecimientos óseos perforaban su piel, extendiéndose como púas. Los músculos se hinchaban y se retorcían, como si intentaran cambiar de forma. Las uñas se estaban convirtiendo en garras afiladas. La cara se agrietó y se partió, mostrando una boca retorcida, con demasiadas filas de colmillos ensangrentados y afilados como agujas. Esto no está bien. Sunny se estremeció, sintiendo una fuerte necesidad de vaciar su estómago. El esclavo erudito se encontraba a unos pasos detrás del esclavo astuto, señalando sus grilletes con una cara pálida como la de un fantasma. Ese comentario no fue de ninguna ayuda, pero dadas las circunstancias, su sorpresa era comprensible. Estar encadenado ya era bastante malo, pero estar encadenado a tal horror era verdaderamente injusto. Pero la conclusión de Sunny de que las cosas no estaban bien no surgió de la autocompasión. Solo quería decir que toda esta situación literalmente no estaba bien. El hechizo, por misterioso que fuera, tenía su propio conjunto de reglas. También había reglas sobre qué tipo de criaturas podían aparecer en una determinada pesadilla. Las criaturas de pesadilla tenían su propia jerarquía, desde las bestias sin mente hasta los monstruos, seguidos de los demonios, diablos, tiranos, terrores, finalmente, los míticos titanes, también conocidos como calamidades. La primera pesadilla casi siempre estaba poblada por bestias y monstruos, rara vez con un demonio mezclado. Y Sunny nunca, jamás, había oído hablar de algo más fuerte que un solo demonio que apareciera en ella. Sin embargo, la criatura claramente había creado una versión menor de sí misma, una habilidad que pertenecía exclusivamente a los tiranos, los soberanos del hechizo de pesadilla, y aquellos por encima de ellos. ¿Qué estaba haciendo este tirano en la primera pesadilla? ¿Qué tan poderoso era ese maldito atributo destinado? Pero no había tiempo para reflexionar. Injusto o no, ahora solo había una persona que podía salvar a Sunny, él mismo. El hombre de hombros anchos, lo que quedaba de él, se levantó lentamente y su boca emitió extraños chasquidos. Sin darle tiempo a recuperar el sentido, Sunny maldijo y saltó hacia adelante, agarrándose a la cadena floja. Un brazo del monstruo, ahora completamente equipado con 5 garras dentadas, se disparó hacia adelante para enfrentarlo. Pero Sunny lo esquivó con un movimiento calculado. Lo que le salvó el pellejo, esta vez no fue su reacción rápida, sino su simple tranquilidad. Sunny tal vez no hubiera aprendido ninguna técnica de combate sofisticada, ya que pasó su infancia en las calles, en lugar de en la escuela. Pero las calles también eran una especie de maestras. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir. Esa experiencia le permitió mantener la cabeza fría en medio de cualquier conflicto. Entonces, en lugar de quedarse paralizado o consumido por el miedo y la duda, Sunny simplemente actuó. Se acercó, le echó la cadena por los hombros y tiró, apretando las manos contra su cuerpo, antes de que la criatura, todavía lenta y aturdida por su transformación, pudiera reaccionar adecuadamente. Sunny le dio varias vueltas con la cadena, apenas salvando su rostro de ser mordido por las aterradoras fauces de la criatura. Lo bueno fue que el monstruo ahora no podía mover las manos. Lo malo fue que la longitud de la cadena que usaba para inmovilizarlo había desaparecido, sin dejar casi distancia entre ellos. Ustedes dos,
gritó Sunny, dirigiéndose a sus dos compañeros esclavos. Tiren de esa cadena como si sus vidas dependieran de ello, porque así lo era. El esclavo astuto y el erudito lo miraron boquiabiertos. Al comprender lo que estaba pensando, comenzaron a moverse. Agarraron la cadena, desde direcciones opuestas, y tiraron con todas sus fuerzas, apretando más fuerte al monstruo, y sin dejar que se soltara. Genial, pensó Sunny. El monstruo tensó los músculos, intentando liberarse. La cadena crujió. Se enganchó en las púas de hueso, como si se estuviera rompiendo lentamente. No es suficiente. Sin perder más tiempo, levantó las manos y atrapó el cuello de la criatura, con la cadena corta y delgada que unía sus grilletes. Luego, con un paso rápido, rodeó al monstruo y tiró, quedando espalda con él, lo más lejos posible de sus fauces. Sunny sabía que no era lo suficientemente fuerte como para estrangular a un hombre con sus propias manos, y mucho menos a un mutante extraño y aterrador como el que intentaba comérselo. Pero ahora, usando su propia espalda como palanca y el peso de todo su cuerpo para tirar de los grilletes, al menos tenía una oportunidad. Tiró hacia abajo con todas sus fuerzas, sintiendo el cuerpo del monstruo presionando contra él, las púas de hueso rozando su piel. El monstruo continuó luchando, haciendo ruidos y tratando de romper la cadena que lo ataba. Ahora era solo cuestión de que se rompería primero la cadena o el propio monstruo. Muere, muere, bastardo. El sudor y la sangre corrían por el rostro de Sunny, mientras tiraba hacia abajo, con toda la fuerza que podía reunir. Cada segundo parecía una eternidad. Su fuerza y resistencia, la poca que tenía para empezar, se estaban agotando rápidamente. Su espalda herida, sus muñecas y los músculos atravesados por las púas de hueso, sufrían un dolor agónico. Y entonces, finalmente, Sunny sintió que el cuerpo del monstruo se aflojaba. Un momento después, una voz vagamente familiar resonó en el aire. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Has matado a una bestia latente, la larva del rey de la montaña. Fin del capítulo. Si les gustan los protagonistas inteligentes y mundos peligrosos, pronto subiré el resumen de Ere Andin Senati, la historia del hombre que desafió al cielo. Y así concluimos nuestro video sobre Shadow Slave. Si les gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima.